Queridos estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase de física. El tema de hoy es la primera condición de equilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Que todo cuerpo que está en reposo o se mueve con velocidad constante se encontrará en equilibrio. Veamos una de las condiciones de equilibrio. A ver. La primera, la suma de fuerzas que van hacia la derecha deben ser igual a la suma de fuerzas que van hacia la izquierda. Este símbolo que ves acá significa suma, ¿no? Suma de fuerzas que van a la derecha deben ser igual a la suma de fuerzas que van a la izquierda. Segunda condición. La suma de fuerzas que van hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. Entonces digo acá, suma de fuerzas que van hacia arriba deben ser igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. Bueno, también tenemos que tener en cuenta las leyes de Newton. Tenemos la primera ley de Newton o principio de inercia, la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton, que es el principio de acción y reacción, ¿no? Esto lo van ustedes a desarrollar como una actividad, ¿ya? A ver, vamos con el primer ejercicio. Dice lo siguiente. Si el bloque está en equilibrio, si está en equilibrio, este cuerpo no debe moverse, ¿no? Debe estar quietecito. Entonces, ¿qué decimos? Como él va a la derecha y él va a la izquierda, digo que la suma de fuerzas que van a la derecha es igual a la suma de fuerzas que van a la izquierda. ¿Y quién va a la derecha? Él va a la derecha, entonces sería 800 newton. ¿Y quién va a la izquierda? F. Entonces 800 es igual a F. Eso es todo, ¿ves? Ya. Segundo ejercicio. Calcular F. Si el bloque está en reposo. Está en reposo o en equilibrio es lo mismo. Entonces, digo lo siguiente, como él va a la derecha y él va a la izquierda, digo, ¿no? Que la suma de fuerzas que va a la derecha debe ser igual a la suma de fuerzas que van a la izquierda. Él va a la derecha, o sea, ¿quién? 300 newton. ¿Y quién va a la izquierda? F. Entonces yo digo que F vale 300 newton. Problema número 3. Calcular F si hay equilibrio. Como él va a la derecha y él va a la izquierda, digo lo siguiente. La suma de fuerzas que van a la derecha debe ser igual a la suma de fuerzas que van a la izquierda. ¿Quién va a la derecha? Ahora no solamente hay uno, hay dos. Entonces, por lo tanto, esto significa suma. Entonces voy a sumar 20 ¿con quién? Con 40. ¿Por qué, profesor? Porque hay dos flechitas que van a la derecha. Él va a la izquierda, entonces sería F. Entonces, F es igual a ¿quién? 20 más 40 sería 60. Pero no olvidemos que toda fuerza, su unidad es en newton. Problema número 4. Calcular F si hay equilibrio. Igualito, ¿no? La suma de fuerzas que van a la derecha deben ser igual a la suma de fuerzas que van a la izquierda. ¿Quién va a la derecha? Él va a la derecha. Él también y él también. Ah, entonces como hay 3 y esto significa suma de fuerzas, digo 30. Lo voy a sumar ¿con quién? ¿Quién más va a la derecha? 20. ¿Quién más va a la derecha? F. Y la única flecha que va a la izquierda solamente es 60. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? 30 más 20 sería 50. Más F es igual a 60. Este 50 que está sumando pasa a restar. Digo que F es igual a ¿quién? A 60 menos 50. Y eso me da 10. ¿10 qué? 10 newton. Número 5. Igualito, ¿no? La suma de fuerzas que van a la derecha deben ser igual a la suma de fuerzas que van a la izquierda. ¿Quién va a la derecha? Dos flechitas. Como hay dos, sería F más F, porque hay dos. ¿Quién va a la izquierda? Solamente 100. A 100 por acá. F más F, 2F es igual a 100. El 2 que está multiplicando pasa a dividir. Sería 100 entre 2, lo cual como respuesta sería 50 newton, porque estamos hablando de la fuerza, ¿no? Problema número 6. A ver, igualito. Suma de fuerzas que van a la derecha es igual a la suma de fuerzas que van a la izquierda. ¿Quién va a la derecha? Ellos dos. F más 30. ¿Quién va a la izquierda? Él. 2F. Esta F que está sumando va a pasar a restar. 2F menos F. Entonces,
2F menos F sería F, lo cual la respuesta sería que F vale 30 newton. Número 7. Calcular 2F. La suma de fuerzas que van a la derecha es igual a la suma de fuerzas que van a la izquierda. ¿Quién va a la derecha? Bueno, solamente va uno, que es F. ¿Quién va a la izquierda? El 20 y el 80. Por lo tanto, la fuerza vale 20 más 80 sería 100 newton. Pero no olvides que la pregunta es calcular 2F. Digo, por lo tanto, 2F. O sea, 2 ¿por quién? Por F que salió 100 y eso como resultado sale 200 newton. Listo. Vamos con la 8. Calcular F. Entonces digo, ¿no? La suma de fuerzas que van a la derecha es igual a la suma de fuerzas que van a la izquierda. ¿Quién va a la derecha? Hay que tener mucho cuidado, bastante ojito. A ver, la F va a la derecha. ¿Quién más? El 12 también va a la derecha. Ya no hay más. ¿Quién va a la izquierda? 18. ¿Y quién más? 24. Hay dos que van a la izquierda, ¿no? F es igual a, sumamos acá, me sale 42 y este más que está pasa al otro lado con el signo negativo. Entonces lo voy a restar, me sale 30, ¿qué? 30 newton, ¿no? 42 menos 12 sería 30 newton. Muy bien, niños, sigamos avanzando con la 9. La suma de fuerzas que van a la derecha es igual a la suma de fuerzas que van a la izquierda. ¿Quién va a la derecha? Miren, ve. Él va a la derecha, F. ¿Quién más? El 40 también. ¿Quién más? Ah, acá hay otra F, mira, ve. Y la única flechita que va a la izquierda solamente es 3F. Sumamos F más F, 2F, más 40 es igual a 3F. Este 2F que está sumando pasa a restar. 3F menos 2F. Entonces la respuesta sería que F vale 40 newton, ¿no? Listo, niños. Vamos con la 10. Una pregunta teórica que lo hemos venido haciendo en las clases anteriores. En el sistema internacional toda fuerza se mide en newton. Newton. ¿Ya? Newton. No se olviden, toda fuerza se expresa en newton. Sigamos por acá. La suma de fuerzas que van a la derecha es igual a la suma de fuerzas que van a la izquierda. ¿Quién va a la derecha? Pues estos dos. 3F más 2F. ¿Quién va a la izquierda? El 10 y el 40. 3F más 2F, 5F, y acá sale 50. El 5 que está multiplicando pasa a dividir. 50 entre 5 sería 10, pero al final le colocas N de Newton, ¿ya? Niños, recuerdan que cuando había una cuerda hablábamos de tensión. Esto se le llama tensión. Ahí está, ¿ya? Este 3 Newton es el peso de la cajita. Y muy aparte hay un peso adicional. Entonces, como es 3 Newton, tú sabes que todo peso siempre apunta hacia abajo. Entonces yo digo por acá, pues ya no voy a decir derecha e izquierda, sino tengo que decir que las fuerzas que van hacia arriba deben ser igual a ¿quién? A la fuerza que va hacia abajo. ¿Quién va hacia arriba? La tensión. ¿Quién va hacia abajo? Estos dos. O sea, como hay dos, sería 20 más 3. O cual la tensión sería 23 newton. ¿Ves? Número 3. Igualito, ¿no? La fuerza que va a la derecha es igual a la fuerza que van a la izquierda. Entonces digo, ¿quién va a la derecha? 3F. ¿Quién va a la izquierda? 30. Entonces digo que el 3 que está multiplicando pasa a dividir, sería 30 entre 3, sería 10 newton. Muy bien, chicos. Eso es todo por esta clase de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho.